Bueno, es sin duda el tema de esta jornada, el plebiscito que se desarrolló en Colombia con cerca de 13 millones de personas que concurrieron a votar este acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Un resultado que deja todo en foja cero, porque más del 50% expresó su rechazo al pacto. Vamos a conversar sobre este y otros temas también del ámbito nacional. Nos acompaña el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, agente chileno ante la Haya, José Miguel Insulza. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias además por recordar que yo era secretario general de la OEA, porque en realidad en esa calidad me tocó seguir de cerca los procesos de paz de Colombia. Hay una misión de la OEA en Colombia que había ido girando, digamos, de ser un organismo verificador de los acuerdos con los paramilitares a prepararse para ser también un organismo verificador de alguna manera de este proceso con la FARC. Un proceso que había generado mucha expectativa, mucha esperanza también a nivel internacional. Es raro que es muy raro que usted encuentre un proceso de este tipo que tenga la unanimidad de la comunidad internacional. Yo no conozco a nadie en el mundo que se haya pronunciado en contra del proceso de paz en Colombia, pero claro, lo único que tenían que pronunciarse eran los ciudadanos colombianos. Esa era la palabra que valía y se pronunciaron en contra. ¿Cómo recibe usted esta votación? Con alguna perplejidad en realidad, porque yo sé que en Colombia todo el mundo quiere la paz. Y además, ya me parece raro que vote un 36, 37, 38% del electorado, a pesar de que en Colombia siempre han habido niveles de votación bastante bajos, ¿no? Y claro, lo demás me parece predecible. O sea, ahora los vencedores están preocupados de asegurar que no. Decía alguien recién, estaba mirando la televisión, alguien que decía, que no se preocupen las FARC, que vamos a estar disponibles en la mesa para ellos. El ex vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, que es primo, entre paréntesis, del presidente, posiciones algo distintas. Entonces, claro, pasa siempre, esto es como el Brexit. El Brexit todos esperaban que ganara el sí, que ganara el no, y ganó el sí. Ahora todos esperaban que ganara el sí, y ganó el no. No votó toda la gente que podía haber votado. Y todos los vencedores parecían estar poco claros en cuanto a qué hacer si es que ganaban. Pero que algo así se da ahora en Colombia. Sí, pero no, tampoco hay que sacar cuentas alegres y decir que aquí no ha pasado nada. Igual que el Brexit. Brexit va a haber. O sea, más allá de todas las cosas que se dijeron después, que había que revisarlo, que tal vez se podía modificar esto, que si cambiaba lo de las migraciones, etcétera, finalmente el Brexit va a haber. Yo no creo que esto vaya a salir ser en Colombia una cosa, por así decirlo, sin ningún efecto. Creo que va a tener un efecto. ¿A qué nivel? Bueno, yo espero por lo menos que no se pare, que el cese al fuego se mantenga. Por lo menos que el cese al fuego se mantenga mientras se busca una solución. Lo cual depende del gobierno, que es el que maneja las Fuerzas Armadas, y de las FARC, que son su contrincante en materia militar. Y a partir de ahí habrá que revisar, pero mire, los acuerdos, este acuerdo, vi que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, criticaba mucho que fuera un paquete de 200 y tantas páginas, ¿no? Los acuerdos complejos son así. Ya hubo un plebiscito en Costa Rica sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, eran como 500 páginas, se ganó por muy poco. Generalmente las negociaciones internacionales son eventos en los cuales uno da cosas y recibe cosas. ¿No era posible votarlo por parte? No es posible votarlo por parte, porque todo está vinculado con todo. O sea, mire, la norma clara, generalmente en las negociaciones que uno le tocaba estar, es decir, nada está acordado hasta que no se acuerda todo, porque es un paquete que los negociadores consideran balanceado. Claro, si usted agarra pedacitos por aquí que les van a dejar tener diputados, que van a hacer otras cosas, etcétera, probablemente eso no le guste, pero hay otra serie de acuerdos, el principal de los cuales era el fin de una guerra de 50 años. Entonces, es una cosa compleja. Yo no quiero entregar un juicio ahora, por lo demás no nos corresponde, serán los colombianos los que tengan que hacerlo. Me parece muy positivo lo que dice el presidente Santos, pero no ha sido un buen día en esta materia, ¿no? Eso yo quiero ser muy claro en esto. No creo que podamos decir de que simplemente que aquí no ha pasado nada. Sin duda, pero ¿usted cree que está la posibilidad de que estas renegociaciones o los caminos, como sea el nombre y cuál sea el camino que tome el gobierno para mantener vivo, digamos, este acuerdo de paz en otra forma y con otras condiciones, ¿usted cree que está abierto a esas posibilidades? Sí, yo creo que sí, no creo que se vaya a volver atrás, realmente no creo que, o sea, hoy día la guerra no es lo mismo. Las FARC llegaron a tener mucho más hombres en armas en la época del presidente Pastrana, que curiosamente estuvo en contra del acuerdo. Es decir, el acuerdo voy a decir una cosa del acuerdo en relación a eso. Es mucho mejor que cualquier cosa que estaba negociando el presidente Pastrana cuando fue presidente, no cabe ninguna duda. Para empezar, no tuvo despeje de terreno. Pastrana le cedió 40.000 kilómetros cuadrados a la FARC. Y tampoco exigió un cese al fuego al comienzo. Las fuerzas, los militares colombianos siguieron operando durante gran parte de la negociación.
O sea, pero por algún motivo la situación, yo creo que la situación política colombiana influyó mucho en esto. Y creo que tiene mucho que ver con el antagonismo del expresidente Uribe y el presidente Santos, lo digo francamente. Yo no entiendo muchas de las cosas que dijo el presidente Uribe, que entre paréntesis, al igual que Pastrana, me dijo a mí alguna vez, que sin despeje de territorio y sin cese al fuego, si no le exigían despeje de territorio y no le exigían cese al fuego, él estaba dispuesto a negociar con la FARC. Santos negoció con la FARC, sin despeje de territorio, sin cese al fuego, y sin embargo, por razones yo creo más bien de política interna, esto terminó como terminó. Y tal vez por una falta de convencer a la gente, si el 37% es muy bajo para una cosa tan vital, tan trascendental para la vida política colombiana. Que llamó la atención. Ahora, respecto a la votación, el resultado, esto refleja una sociedad que está bien polarizada respecto a cómo observa el conflicto. Algunos que están, digámoslo, para resumirlo y simplificarlo mucho, pero algunos que están dispuestos a perdonar en definitiva, a que haya una justicia transicional y no la total y la absoluta, pero que están dispuestos a sacrificar cosas a favor de la paz y otros que no. Es bien real, complejo el escenario tampoco también que queda ahora. O sea, hay muchas víctimas que quieren justicia. Pero cuando se producen estos procesos, generalmente la justicia viene tarde o temprano. A mí no me cabe ninguna duda. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en una cantidad de lugares, como se empieza, por así decirlo, con acordar la paz sobre bases sólidas, pero luego con el tiempo las cosas se empiezan a normalizar y la justicia entra a operar. Yo creo que mucha gente puede ser encontrada culpable de delitos de lesa humanidad, por mucho que se crea que no, y que ciertamente esas personas tienen que purgar de alguna manera su culpa, pero no creo que eso estuviera amenazado por el acuerdo. Pero yo le quiero repetir, o sea, yo creo que no se va a volver atrás, o sea, no es que vaya a empezar la guerra mañana. Claro. Pero Colombia va a pasar por un periodo relativamente difícil, complicado. Hay otras fuerzas militares, está el Ejército de Liberación Nacional, las mismas FARC siguen movilizadas, no han entregado sus armas, por lo tanto va a ser un periodo relativamente incierto. Me interesaba también un punto, solo para cerrar esta parte de la entrevista, del paralelo que hacía con el Brexit. Se esperaba que se rechazara el Brexit, claro, y se aprobó. Acá lo mismo, al revés, digamos, se esperaba que se aprobara el acuerdo de paz y se rechaza. ¿Qué está pasando y cómo hace el análisis con una mirada un poco más amplia en estas decisiones tan relevantes que están adoptando distintas partes del mundo? Estoy pensando en plebiscitos que se están desarrollando en Europa también por estos. Es posible, claro que sí. Van a haber elecciones en Europa, van a haber elecciones en Estados Unidos también. Yo creo que hay un cierto malestar en las sociedades que tiene que ver fundamentalmente con las promesas que se han hecho, con la promesa de una sociedad opulenta que muchas veces no le da a sus ciudadanos todo lo que buscan. Y eso ha generado en general en el mundo una cierta radicalización del pensamiento conservador. El pensamiento conservador que de alguna manera en un periodo hasta reciente era bastante más razonable, y hoy día se ha puesto mucho más radical, mucho más radical en sus exigencias. O sea, el programa, por ejemplo, de Trump hoy día supone terminar con la reforma de la salud del presidente Obama, claro, supone una política tremenda en contra de los inmigrantes que los antiguos conservadores no planteaban de esa forma. Tremendo desafío en todo caso para la política. Es un tremendo desafío para la política mundial, pero yo creo que eso está ocurriendo una cierta radicalización que polariza las sociedades, y la única salida a eso es precisamente buscar más democracia y buscar darle más salida a las aspiraciones de mucha gente frustrada. Señor Insulza, volvemos a Chile para hablar también de temas de política local y en particular analizar una reflexión que usted ya ha planteado y que tiene que ver con la nueva mayoría. Usted decía que probablemente ese nombre estaba un poco desprestigiado. A mí me gustaría saber si es el nombre lo que está desprestigiado, es la coalición, son las ideas que planteó esta coalición para este gobierno. ¿Qué es lo que pasa ahí con ese análisis? Yo la verdad que creo que si yo dijera que el problema de la nueva mayoría se resuelve con cambiarle el nombre, como el sofá de Donoto, ¿no? Que vendió el sofá y resolvió todos sus problemas conyugales, ¿no? ¿A qué iba entonces? Bueno, no, lo que yo dije es que algunos decían, o sea, tal vez fuera muy oportunista, tal vez el nombre estuviera desprestigiado, pero lo que a mí me parece que falta en la nueva mayoría es un acuerdo estratégico real. O sea, y en eso creativo algún medio dijo que yo era nostálgico de la concertación. Sí, en ese aspecto sí. Yo no creo que la concertación pueda resurgir, pero no cabe duda que ese ejemplo de coalición era una coalición que tenía un sentido estratégico. Sus partidos no estaban todos de acuerdo y tenían, como usted recordará, autoflagelantes y autocomplacientes y todas esas cosas, pero finalmente esa coalición tenía un cierto norte.
Yo creo que lo que la gente castiga hoy día en Chile no es este programa de reforma, este otro programa de reforma, sino el desorden y la falta de propósito que ve en la coalición y en sus continuos choques. Entonces, a eso me refería. Yo decía, mire, primero fijemos una línea estratégica clara de dónde vamos a llevar esta alianza de centro-izquierda, y reitero, de centro-izquierda, que hemos llamado nueva mayoría, y una vez que estemos de acuerdo en eso, ya el tema de los candidatos lo discutiremos con calma, ¿no? Y esa visión estratégica puede pecar demasiado, de haber sido demasiado ambiciosa la que tuvo este gobierno en particular, y que por eso mismo generó todos los desencuentros que terminan en la situación actual del gobierno. Yo creo que una visión estratégica combina de mejor manera la necesidad del crecimiento económico del país con las reformas sociales que se piensa desarrollar. Siempre he dicho que, a mi juicio, este gobierno ha llevado adelante reformas sociales importantes, pero que probablemente no se percibió suficientemente que ellas iban a tener lugar en un periodo de crecimiento económico difícil, y eso seguramente ha dificultado las cosas. Yo creo, como dijo alguna vez el presidente Clinton, es la economía estúpida, o sea, de que el tema económico está detrás y ilumina de alguna manera los problemas que estamos teniendo. Pero no todos dentro de la nueva mayoría están convencidos de ese diagnóstico. Puede que no, puede ser que no, pero es un tema que tenemos que discutir. Ahora, yo cuando hablo de una alianza estratégica, entre paréntesis, o sobre otro tema que está planteado, yo soy muy partidario de abrir a todos los que quieran participar de esa alianza. No creo que esté aquí clavada, digamos, cerrada las inscripciones, pero que sí tiene que haber un acuerdo con los principales principios, con las principales políticas que se quieren seguir. Respecto a Marco Enrique Sominami y el Partido Progresista, ¿usted estaría dispuesto a que él participara de las primarias entonces? Marcos, la impresión que yo tengo con Marcos es que él quiere ir a una primaria, porque es más o menos como un concurso entre distintos candidatos. Yo creo que, nuevamente, o sea, si él quiere eso, tiene que decir si realmente está de acuerdo con las propuestas y programas que esta coalición quiere llevar adelante. No estoy diciendo que tenga que tener opinión sobre ello solamente, no, tenemos que buscar acuerdos. Porque el problema de la nueva mayoría es que algunos creen que cada uno tiene que tener una opinión sobre el tema, y ahí después vamos viendo cómo las barajamos. Ese no es un acuerdo estratégico. Pero si estuviera entonces dispuesto a esos acuerdos, ¿no hay problema? O cualquier sector hacia el centro o en la izquierda que quiera participar, yo estoy muy dispuesto a recibirlo. ¿Y resiste la nueva mayoría la incorporación de más partidos, asemejándose más a una suerte de frente amplio? Habría que buscarse buscar una forma de estructura política que sea un poquito mejor, ¿no? Está claro que las puras reuniones de jefe de partido no resuelven el problema. En cambio, yo he descubierto que el Congreso Nacional es un buen lugar donde se resuelven muchas veces los problemas y se llega a acuerdos. Y tal vez haciendo funcionar con más fuerza los grupos parlamentarios y los acuerdos parlamentarios en gente que por lo demás se dedica a eso, se dedica a ese tema, son políticos, y yo creo que probablemente podemos progresar de mejor manera. Señor Insulza, ¿usted coincide en este tirón de orejas que planteaba hoy día Ricardo Lagos a la dirigencia política? Aseguraba que vivían en un mundo de Bilsipap y que el país no estaba para diabluras y para pequeñeces. ¿Usted coincide en que hay una falta ahí de liderazgo quizás de la dirigencia política de la nueva mayoría? Yo coincido mucho en la urgencia que él plantea de buscar este acuerdo, porque estábamos hablando de eso precisamente. Sí, claro. No creo que sean puras niñerías y cosas así, creo que hay problemas difíciles, hay un cierto acostumbramiento a cuestionarlo todo, a salir con la posición propia, a figurar cada uno de una manera. Por lo tanto, yo sí comparto esa idea. No me gusta, francamente, no, ya lo he dicho, no me gusta el término los señores políticos. Y por lo demás acuñar a Don Augusto Pinochet Ugarte acuñó para despreciar precisamente a esta especie de casta dentro de la sociedad que funcionaba al margen del conjunto de la sociedad. Lo interesante es que aquí Ricardo Lagos pareciera desmarcarse de ello. Bueno, es que el problema es que hay no solamente el expresidente Lagos, sino que mucha gente, incluso algunos de nosotros cuando hablamos positivamente decimos porque nosotros los políticos tenemos que conversar con la ciudadanía. No, si somos parte de la ciudadanía. Eso es lo que se tiene que entender. Tenemos que ser parte de la ciudadanía, no tenemos que conversar con ella. Esto no es un diálogo entre político y ciudadanía, este es un diálogo al interior de la ciudadanía en el cual participan los dirigentes políticos de cada cual. Entonces, a mí el término señores políticos, clase política, no me ha gustado nunca. No me ha gustado nunca, creo que lo que hace es perpetuar una sensación de división que es lesiva para la democracia. ¿Y el reflejo de ese distanciamiento que quizás siente hoy día la propia ciudadanía? Bueno, por cierto, ahí vienen los políticos, dice mucha gente, entonces ¿por qué nosotros mismos nos hacemos cargo de ese asunto y no tratamos de mejorarlo mejor? No usemos los términos,
no usemos los términos despectivos con que se trata, nosotros los políticos no podemos usar con los términos despectivos con que la ciudadanía trata a los políticos. Señor Insulza, pero dentro de todas estas definiciones, que son varias las que tiene que adoptar la nueva mayoría o el conglomerado que venga, y en la forma que adopte la nueva mayoría después, el timing es sumamente importante y Ricardo Lagos llama a tomar definiciones pronto. Bueno, pronto es después de las elecciones municipales, pero es que ya falta poco, si ya entre conversar y conversar ya estamos a cuánto, a 15 días, 20 días, a 20 días de las elecciones municipales. Mañana empieza ya quedan solo 2 fines de semana. Entonces no creo que a estas alturas no creo que se pare mucho, que complique mucho el esperar. Lo que sí creo que algo que dijo Ricardo Lagos, que yo rescato también, es que es bueno que el gobierno también ponga de su parte, o sea, que haga los cambios. ¿En qué sentido? Que impulse, tal vez impulse desde ya, no sé si ahora o inmediatamente después de la elección, un diálogo sobre cómo cumplir las tareas que nos falta por cumplir. De este gobierno. Es que pasa que a mí, Sebastián, la división entre este gobierno y el próximo tampoco me gusta mucho, porque ¿de quién se va a preocupar el próximo gobierno? Se va a preocupar, yo supongo, de las pensiones. Ese tema no se va a resolver en este gobierno. Sí, claro. De terminar la reforma educacional, ese tema no se va a resolver en este gobierno. De trabajar de la situación complicada que vive la salud por la falta de hospitales para atender las múltiples necesidades que se generan a partir de una ambiciosa política del Plan Auge que ha sido lanzada por los gobiernos anteriores, etcétera, de la situación del cobre o del problema de la seguridad pública. Esos son temas de este gobierno y del próximo. Yo no me imagino un programa de gobierno del próximo gobierno que sea distinto de las grandes prioridades que existen en este gobierno. Entonces, ¿por qué no discutimos eso ahora? Eso habla de continuidad entonces de esta administración. Bueno, continuidad si esta administración sigue, será con algunos cambios si es reemplazada por otra de signo distinto. Pero los temas siguen siendo los mismos. A lo que voy es que si la nueva mayoría lograra mantenerse en poder, es un gobierno de continuidad y no de corrección de los rumbos de la reforma. Ningún gobierno es completamente de continuidad y yo creo que en algunas cosas probablemente habrá que cambiar rumbos o tener otros énfasis. Lo importante para mí es saber es que los candidatos que se presentan ante el país, sobre todo cuando ya estamos en la parte en que ya son los candidatos propiamente a presidente, ya pasamos las primarias y todo eso, lo han hecho sobre la base de construir una propuesta. O sea, ¿cómo va a mejorar, cambiar usted lo de las pensiones? ¿Qué va a hacer para desarrollar el sistema de salud? ¿Qué piensa? El lucro ha estado de moda también, ¿no? Sí, claro. ¿Qué piensa de esto del lucro, de la calidad? O sea, el tema de la calidad de la educación, que es un tema que de alguna manera como que se nos perdió por el camino y no sabemos mucho cómo se va a desarrollar. Entonces, ¿qué piensa cada cual de una de esas cosas y cómo lo va a hacer? Y sobre todo, esto bajo el gran paraguas del crecimiento económico del país que tenemos que retomar con mucha fuerza más allá de las dificultades objetivas que nos ha planteado la situación internacional. Señor Insulza, gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a usted.